Gentiles amigos, bienvenidos. ¿Qué les parece la iniciativa de que los dineros olvidados en los bancos se le pasen a las fuerzas policíacas para comprar equipamiento? De eso platicaremos en los próximos minutos con el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Primero, los saludamos. Querido Víctor, ¿cómo estás? Hola, querido Jorge, muy bien, muchas gracias. Con el placer de encontrarte como siempre, igual que con nuestros amigos. Muchas gracias. Igualmente. Pues está viva esta iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados, querido Víctor. Sí, Jorge, efectivamente se aprobó en la Cámara de Diputados y se envió a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales correspondientes. Mira, Jorge, es una iniciativa que llama poderosamente la atención por las siguientes razones. Primero, desde luego, señalarle a nuestros amigos, ya quienes no lo sepan, que todas aquellas cuentas bancarias que no tengan ningún tipo de movimiento, es decir, que no tengan depósitos o retiros por más de 3 años contados a partir del último movimiento, es decir, del último retiro o del último depósito, prescriben en favor del gobierno. El artículo 62 de la Ley de Instituciones de Crédito preveía, o prevé, mejor dicho, que un porcentaje de esta cantidad o de las cantidades que hay en las cuentas va a la beneficencia pública. La reforma lo que hace, Jorge, es justamente establecer que los excedentes vayan al gobierno, particularmente a la rama que tiene que ver con seguridad pública. Más allá de estos aspectos que ya hemos señalado, Jorge, en el sentido de que un gobierno debe de incidir de la manera más limitada posible en la vida de las personas, no restringiendo sus libertades. El aspecto más interesante, Jorge, es la necesidad del gobierno de allegarse de recursos. Lo habíamos mencionado ya en algunas otras ocasiones, Jorge, la pésima administración económica, el despilfarro que ha significado esta administración, no solamente con programas sociales que no tienen forma de ser medidos, adecuadamente suministrados, que no hay forma de evaluar la conveniencia y el cambio que realmente eh, realicen en la sociedad mexicana, sino además el enorme y absurdo gasto que significó la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, lo que significó la construcción de un aeropuerto que nada más no funciona ni funcionará, el tema de la refinería, en fin, Jorge, la parte que quiero resaltar es justamente la necesidad del gobierno de allegarse recursos y esto empieza a evidenciar algo que habíamos previsto ya, que es que el gobierno ya no tiene dinero, Jorge, ya no tiene recursos y no haya de dónde obtenerlos. Esto me parece que es particularmente grave cuando empieza a incidir en la vida de las personas. Esta incipiente bancarrota, querido Víctor, ¿en qué podría traducirse de aquí al 2024? Pues mira, Jorge, en una crisis económica solamente vistas en los años 70, me parece que el precio está, perdón, el peso está sobrevaluado. Vamos a enfrentar una crisis económica de grandes proporciones justamente porque el gobierno carecerá de los recursos indispensables para poder ministrar aquellos servicios que me parece que sí tendría que hacer, como son salud, educación y desde luego seguridad. Como los recursos no están, como los recursos no existen o se han destinado a otras actividades menos prioritarias, por lo menos para este gobierno, bueno, ante la necesidad de llegarse a estos recursos, están intentando realizar este tipo de maniobras. Lo que va a suceder, Jorge, es que vamos a enfrentar una crisis económica, insisto, de proporciones muy significativas que aumentarán tristemente la pobreza en este país y que acabarán con gran parte de la clase media de nuestra nación. Llama la atención, querido Víctor, que, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que es eficacísimo en el terrorismo fiscal, también lo sea para regatear la devolución de los saldos a favor de los contribuyentes.
O sea, utiliza todo su poder para recaudar y utiliza todo su poder para no devolver. Sí, claro, Jorge, esto evidencia la necesidad que tiene este gobierno de seguirse allegando de recursos. Mira, Jorge, me parece que la principal fuente de corrupción es el dinero. Y cuando tenemos un gobierno al que se le entregan cantidades impensables, incalculables, de miles de billones de pesos para un ejercicio, lo que hacemos justamente es propiciar esta corrupción. Queremos tener gobiernos menos corruptos, empecemos a exigir porque el gasto público sea significativamente menor, Jorge. El gobierno no debería de gastar las cantidades exorbitantes que gastan, sobre todo cuando los servicios públicos esenciales no están ahí al servicio de la ciudadanía. Tenemos una pésima seguridad pública, yo diría prácticamente inexistente. Los servicios de salud son una vergüenza. Personas que mueren cada día esperando atención médica, médicos que quisieran poder brindar un servicio adecuado profesional que están impedidos porque no cuentan con los insumos indispensables, necesarios, escuelas que no tienen la infraestructura mínima indispensable para que los niños puedan tener un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado, en fin, etcétera. Y el gobierno obteniendo cada vez más recursos que no tenemos perfectamente claro en qué y cómo se los gasten. Esto, Jorge, debe llamarnos poderosamente la atención y debemos empezar a exigir un gasto mucho más austero, como lo dice el presidente, que justamente lo único que evidencia es una falacia que realmente ofende a la ciudadanía mexicana. Él pregona una austeridad franciscana, pero no hay nadie que sea totalmente palacio, más totalmente palacio que el presidente de la República. Jorge, ninguna administración en la historia de este país ha tenido la cantidad de recursos que tiene el presidente López Obrador y que ha tenido. No puede hablar de ningún tipo de austeridad, Jorge. Es una mentira que debería de llenarlo de vergüenza. Y mientras enviados del gobierno de Claudia Sheinbaum recorriendo las calles, las casas de las familias, preguntando si reciben asistencia y si no, para levantar un censo y empezar a mandarles. Es lamentable, Jorge. Muy lamentable. Querido Víctor, como siempre, un placer. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Igualmente, Jorge, un abrazo afectuoso a ti y a todos nuestros amigos. Muchas gracias. Este espacio de Factor México es dirigido por la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes. Hasta la próxima. Un abrazo.